días nos encontramos con el ingeniero Lucio Gutiérrez, expresidente de la República y actualmente miembro de la Asamblea Nacional. Ingeniero, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Los saluda Alberto Franco, ahora desde Cascabel, revista Cascabel Digital, para poder tocar los temas de actualidad en este momento. Bienvenido, coronel. Gracias. Buenos días, muchísimas gracias, estimado amigo, qué gusto saludarle a los tiempos, gracias al medio digital Cascabel, y aquí pues listos para conversar sobre estos temas que nos apasionan y también nos preocupan a todos los ecuatorianos. Empezando por lo más inmediato, ¿cuál es su calificación de la votación de la Asamblea del día de ayer sobre el tema del enjuiciamiento al ex vicepresidente Glass? Bueno, eso fue la confirmación de lo que nosotros habíamos denunciado en semanas anteriores, cuando primero se formó esta mayoría que lo califican de diferentes maneras, aplanadora, bueno, una mayoría absorbente, la de la Asamblea Nacional, constituida por el gobiernismo, el Partido Social Cristiano y los correístas. Y comenzó a presentarse de cuerpo entero esta mayoría, esta aplanadora, cuando aprobaron sin cambios prácticamente la ley de eficiencia económica y generación de empleo o ley de emergencia económica. Nosotros habíamos sugerido y habíamos solicitado que la parte de la amnistía tributaria a los mismos más ricos del país, que por séptima vez se condonaba deudas, porque esto era una legalización del robo, se cometía injusticia con los empresarios responsables, con las personas naturales que sí pagan sus impuestos, se generaba inequidad, porque no es lo mismo condonar 60 dólares a un artesano o un par de miles de dólares a un ex becario del Ecuador en el exterior, que condonar pues a una sola persona y por séptima vez 70, 80 millones de dólares. Eso genera una competencia desleal, genera inseguridad jurídica, nadie va a querer invertir en un país en donde a un determinado grupo de personas, de empresarios, siempre se condona deudas, y decíamos pues que esa impunidad para los deudores morosos será a cambio de la impunidad de los que han saqueado el país. Ingeniero, visto el contexto de lo que se está desarrollando políticamente a nivel nacional, ¿cómo podríamos calificar de negativa la aparente unión? Porque nadie sabe si es que es una realidad, solamente tenemos indicios o tenemos señales, como se dice vulgarmente, de que hay un acuerdo entre el gobierno nacional, el Partido Social Cristiano y lo que es la Revolución Ciudadana. ¿Cómo podríamos calificar de malo si hasta el momento se ha aprobado la ley de emergencia económica? Se nota de que hay gobernabilidad, al menos no hay pues los anuncios de paros, etcétera, porque al estar el Partido Social Cristiano y la Revolución Ciudadana en el convenio, lógicamente tienen controlado todo lo que es el sector indígena y no hay anuncios de paros o de inestabilidad. ¿Podríamos entonces calificar de que este acuerdo va a dar resultados positivos para la gobernabilidad? A ver, una cosa es gobernabilidad, con la que estamos completamente de acuerdo, pero otra cosa es impunidad. Lo que está haciendo el presidente Noboa, y eso es jugar con fuego, esto es peligrosísimo, porque obviamente la reacción, al menos del movimiento indígena, si es que se produce, no es de la noche a la mañana. Ellos consultan a sus bases y a lo mejor pues en unas cuantas semanas podrían haber manifestaciones. Pero, ¿qué es lo malo de la aprobación de la ley económica? Esa ley económica, al condonar deudas a los mismos ricos de siempre por séptima vez, es que no es la primera vez, es la séptima vez. Es una manera de legalizar el robo y es una forma de pagarse favores mutuamente. Los correístas dan los votos para que los socialcristianos y el gobierno del presidente Daniel Noboa perdonen deudas millonarias, 60, 70 millones de dólares a su entorno, a cambio de que les den en cambio a los correístas inmunidad a los prófugos de la justicia. Y lo que sucedió este día jueves realmente es vergonzoso.
no podía el Congreso Nacional, llamado ahora Asamblea, prestarse para esa infamia, para esa herejía jurídica, para esa aberración jurídica, porque que la Asamblea califique si autoriza o no el juicio al ex vicepresidente Jorge Glass, repito, es una burla, es tomarle del pelo al pueblo ecuatoriano, porque el señor Glass evidentemente ya no es vicepresidente. Él dejó de ser vicepresidente hace 5 o 6 años atrás. Existe una posición que dice que la resolución de la Asamblea de ayer no debía haber sido si autoriza o no el juicio, sino que si la Asamblea está en capacidad o no de conocer el tema del juicio porque él ya no es vicepresidente. Esa era nuestra posición, que la Asamblea no podía conocer algo para la que no tiene capacidad, porque la Constitución es muy clara. Los asambleístas pueden autorizar o no el enjuiciamiento del presidente o vicepresidente de la República cuando están en funciones. El ex vicepresidente ya no está en funciones y por eso es ex vicepresidente. Y nunca se iban a conseguir los votos ni para autorizar el juicio, como es la posición de burla, de engaño del Partido Social Cristiano y del gobierno nacional, Ingeniero, y nunca se iban a conseguir los 92 votos por parte del correísmo para negar. Entonces, esto se iba a quedar en el limbo, es decir, ni se iba a autorizar ni se iba a negar. ¿sería ese el objeto, que la resolución quede en el limbo? Justamente ese es el objetivo, ese es el pacto, ese es el pago vergonzoso de los votos para condonar deudas, para legalizar el robo de los mismos deudores morosos que por séptima vez se condonan sus deudas. Y esto no solamente vulnera el principio de igualdad, porque condonando o perdonando a los que fallan, a los irresponsables, se comete injusticia con los que no fallan. ¿Qué tal que todos los empresarios digan, bueno, yo por qué voy a pagar intereses si mi competidor no paga? Entonces yo no voy a pagar y nadie va a pagar en el Ecuador. Ingeniero, Así no van a venir inversiones al país. ¿Qué inversionista serio, responsable, va a invertir en el Ecuador si sabe que aquí hay corrupción, si sabe que aquí hay mañoserías, si sabe que aquí siempre les condonan deudas a los mismos empresarios irresponsables de siempre? ingeniero, ingeniero, perdone que le interrumpa. Existen dos temas de profundidad en este momento que preocupan. El uno, el que se necesita implementar ya el levante de los pozos petroleros que están en el Yasuní, y que eso, según se ha indicado, cuesta $1.000 millones, que no los hay. Punto uno. Y punto dos, ¿qué pasa con el tema energético? Todas las plantas que se construyeron, todas las hidroeléctricas que se construyeron, no tenemos la generación eléctrica necesaria, y sin embargo, no se habla de las responsabilidades de quienes hicieron mal esas construcciones, tanto los que contrataron cuanto los que la hicieron. Esos dos problemas, ¿cómo piensa usted que los debe enfrentar la Asamblea para precisamente entrar a procesar ya partes de la corrupción que ha existido en el país en estos ámbitos? Justamente esa es una de las responsabilidades de la Asamblea Nacional, la fiscalización a más de la legislación, pero esta Asamblea en esos temas está dejando mucho que desear. En la misma comisión de fiscalización archivaron o no dieron paso o se hicieron de la vista gorda al juicio contra uno de los responsables de esta crisis, que es el ex ministro de Energía y Minas, el ex ministro Santos. Estaba para ser fiscalizado y sin embargo estas componentes de estos acuerdos no le fiscalizaron al responsable de que el Ecuador haya perdido más de $1.000 millones, repito, por esta irresponsabilidad del ministro que se dedicó a todo menos a planificar, menos a prepararle al Ecuador para el estiaje que estaba anunciado, porque no es la primera vez que hay el estiaje. Todos los años el Ecuador tiene estiaje. Yo fui presidente por más de 2 años en el Ecuador y nos preparamos, por un lado, construyendo nuevos proyectos hidroeléctricos como el proyecto San Francisco, que está funcionando, que también ojalá haya tiempo de fiscalizar, porque en el gobierno de Correa le aumentaron irresponsablemente $100 millones. Justamente fue también
en el gobierno del ex vicepresidente Alfredo Palacio, que por una supuesta eficiencia, porque estaban avanzando más rápido que el cronograma de avance de obra, les dieron 100 millones de dólares. ¿Cuánto le habrá tocado a los funcionarios del gobierno del ex vicepresidente Alfredo Palacio y cuánto finalmente le habrán dado a la empresa Odebrecht? Igualmente, en mi gobierno iniciamos la construcción del proyecto hidroeléctrico Mazar. También se conoció que estando financiado, estando avanzando ese proyecto hidroeléctrico, dieron como 100 millones de dólares, no se sabe de qué. Y el otro proyecto que nosotros lo sacamos a licitación en alrededor de 300 millones de dólares, el Toachi Pilatón, proyecto que para el 2010 debía estar funcionando. Vino el ex vicepresidente Alfredo Palacio con ansias inmensas, no de gobernar, sino de beneficiarse, echaron abajo ese proyecto, lo sacaron nuevamente a licitación. Ese proyecto no solamente que no ha concluido, tiene más de 13 años de perjuicio para el país en cuanto a generación hidroeléctrica, sino que cuesta más del doble, más de 600 millones de dólares. Se han robado escandalosamente la plata. Entonces aquí el tema fundamental es de corrupción ecuatoriano. Si vamos al tema petrolero, yo me hice cargo con 370.000 barriles diarios de petróleo. En 2 años, 4 meses, elevamos a 550.000 barriles diarios de petróleo en una proyección y estrategia para llegar a 1 millón de barriles diarios de petróleo. Una política energética binacional con Colombia. E íbamos avanzando más o menos de manera paralela. Colombia ya llegó y sobrepasó el 1 millón de barriles diarios de petróleo y los gobiernos de Correa, de Lenín Moreno, de Lazo han sido, y obviamente de este vicepresidente golpista Alfredo Palacio, han sido tan irresponsables que la producción petrolera, en lugar de subir o por lo menos mantenerse en lo que dejó Lucio Gutiérrez, estamos en 400.000 barriles diarios de petróleo. Se pierden 150.000 barriles diarios de petróleo, 70.000, 80.000 millones de dólares ha perdido el Ecuador, solamente si hubieran mantenido la producción petrolera que yo dejé. Entonces aquí el tema fundamental es corrupción, corrupción, corrupción de los gobiernos que no llegan a gobernar, que no llegan a trabajar, sino llegan a ser negociados para los banqueros, para los bananeros, para los grandes empresarios y se olvidan del pueblo ecuatoriano. Ingeniero, en torno al tema petrolero, conforme la consulta popular hay que desmontar el Yasuní. Esto significa que hay que cerrar los pozos, levantar la infraestructura. ¿Qué va a pasar si eso va a costar 1.000 millones de dólares y al mismo tiempo vamos a perder esa producción petrolera? ¿Usted cree que el camino podría ser una nueva consulta, una ampliación con la Corte Constitucional o simple y llanamente crear una ley que tumbe aquella resolución por el perjuicio del país? A ver, con una ley no se puede tumbar porque fue aprobado en consulta por el pueblo ecuatoriano. Podría aquí aprovecharse o utilizar de buena manera aquello de que las cosas en derecho, así como se hacen, se deshacen. Podría ser que en una nueva consulta se le pregunte nuevamente al pueblo ecuatoriano si realmente quiere que se desmonte el Yasuní por los perjuicios económicos que va a suceder al Ecuador, porque el daño ecológico ya se lo realizó en el gobierno de Rafael Correa. Aquí el tema sería pues de sobrevivencia del país, porque también el asunto en la práctica es, si nosotros no explotamos ese petróleo, lo van a hacer nuestros vecinos del Perú por la perforación lateral, porque el petróleo no solamente está en el sector ecuatoriano, el petróleo es un lago, el petróleo no reconoce límites internacionales. Entonces nosotros no explotamos, el Perú nos va a decir muchísimas gracias, porque todo ese petróleo nos vamos a llevar nosotros. ¿Podría ser esa una alternativa? Nuevamente preguntarle al país. Y hay otra alternativa. ¿Qué pasa con las pérdidas multimillonarias que está teniendo el Ecuador? Porque, por ejemplo, por la irresponsabilidad tanto del ex vicepresidente Alfredo Palacio y Rafael Correa, que le quitaron violando la ley el campo petrolero a la empresa norteamericana occidental, la empresa petrolera, el Ecuador tuvo que pagar más de 1.000 millones de dólares. ¿Por qué no se sigue, señor Procurador General del Estado, el derecho a la repetición por esta irresponsabilidad? A la Chevron se pagó varios cientos de millones de dólares y tenemos en carpeta y esperando cola varios reclamos internacionales por estas irregularidades, por estos abusos, por esta violación
a la ley, a los contratos que se realizó en el gobierno de Correa. Y que es sospechoso, porque aquí en el Ecuador Rafael Correa ganaba todos los juicios, en el exterior pierde todos los juicios, y entonces uno ya comienza a lucubrar, bueno, ¿qué pasa? ¿O será mitad, mitad lo que sucede en el exterior? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué se pierden todos los juicios? Y juicios millonarios que los han tenido que pagar en los gobiernos de Lenín Moreno, de Rafael Correa, y se van a tener que seguir pagando. Entonces, Ingeniero, debemos ir tomando decisiones en ese sentido y también eso es la responsabilidad del líder del país, que es el así presidente de la es. República. ¿Usted va a impulsar en todo caso los juicios de repetición para estos casos en los que el Ecuador se ha visto perjudicado en cientos de miles de millones? Sí, nosotros vamos a pedir una cita al Procurador General del Estado para hablar sobre estos temas. Esto no puede quedar en impunidad. No podemos, todos los ecuatorianos, los más pobres del país, esos niños que no tienen que comer, esos niños que no tienen cómo ir a la escuela, esos bachilleres que no tienen universidad pública para estudiar, ellos no pueden pagar por las consecuencias, por la irresponsabilidad del ex vicepresidente Alfredo Palacio y del actual prófugo de la justicia, el expresidente Rafael Correa. Hay que impulsar estos juicios de repetición y hay que buscar el mejor camino para solucionar el tema del Yasuní, que me parece que Ingeniero, lo que usted preguntó es una alternativa válida que tendrá que valorarla el gobierno nacional. ingeniero, para terminar, se remitió ya ayer un nuevo proyecto de ley en torno a al mejoramiento de las situaciones energéticas del país. ¿Usted ya tuvo la oportunidad de leerlo, tuvo la oportunidad de revisarlo? Todavía no nos han remitido ese proyecto de ley, vamos a revisar a través del método de comunicación que tenemos con la Asamblea de Simbra, a ver si ya nos han enviado, aunque entiendo que primero van a hacer un análisis la comisión respectiva y luego nos remitirán a nosotros, porque hay que analizarlo así como la ley económica urgente a profundidad, porque la predisposición es apoyar todo aquello que sea beneficioso para el país, todo aquello que vaya por el camino recto de la justicia, de la equidad, y obviamente también oponernos, como lo hicimos y por eso votamos no en la ley de eficiencia económica y generación de empleo, porque es una ley, para mí, una ley impresentable por esta parte de condonación de deudas, porque para mí es una ley antiética, la económica urgente, porque para mí eso es legalizar el robo. Y yo no estoy con el robo porque en mi gobierno no condonamos deudas a nadie. En mi gobierno incautamos bienes, entre ellos recuerdo al hermano del expresidente León Febres Cordero, que eso me costó el puesto, por supuesto. En mi gobierno recuperamos más de $1.000 millones de la plata que se robaron los banqueros cuando congelaron el depósito de los ecuatorianos en sus bancos. Eso me costó el puesto, sí, pero parece ser el presidente de la República. ¿Por qué hoy no se recupera la plata robada? Presidente Daniel Noboa, ahora que está de ñañito, ahora que ha pactado con los correístas, está bien, llévese con los correístas, tenga amistad con los correístas, ojalá se genere gobernabilidad, pero no por eso va a cerrar los ojos ante los atracos millonarios que han habido a los fondos públicos. Ahí está la plata. Cuando yo me hice cargo de la presidencia, no se había pagado 2 meses sueldos y salarios al sector público. Se debía a los municipios, a las prefecturas, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, jubilados, trabajadores de la salud, maestros. Bueno, económicamente el Ecuador era un caos. Y habiendo recibido con déficit presupuestario, entregué varios miles de millones de dólares al gobierno de Rafael Correa. Entonces sí se puede gobernar el Ecuador. No hace falta castigar al pueblo. Hay que tener claro el concepto de que cuando el país está en crisis, el que tiene que ajustarse los cinturones es el gobierno, el que tiene que parar el despilfarro, la corrupción es el gobierno. Al pueblo hay que darle oxígeno, al pueblo hay que darle alternativas, seguridad ciudadana. Y por eso es que nosotros también hemos enviado algunas enmiendas a la Constitución de la República para lograr darle seguridad al pueblo ecuatoriano, que eso va a ser obviamente un proceso un poquito largo. También vamos a presentar reformas a la ley orgánica penal para sancionar con cadena perpetua a todos estos ladrones y vergüenzas, especialmente los de cuello blanco, porque son ellos los que generan este problema. Si el país estaba bien, el país crecía cerca del 9% con Lucio Gutiérrez, ¿por qué hoy estamos en el piso? En el Ecuador se invertía más que en Chile, más que en Argentina, más que en Perú, más que en Colombia. ¿Por qué hoy estamos en el piso? Entonces, tenemos que reflexionar también los ecuatorianos y como electores también estamos fallando porque estamos eligiendo a los mismos ladrones de siempre. Estamos eligiendo a los mismos verdugos, a los que se han robado la plata. Entonces, ¿qué cambio?
le estamos pidiendo al país. Si nosotros votamos por los mismos que colocaron en la Constitución el principio de la ciudadanía universal, que es el que ha permitido que le conviertan al Ecuador en un basurero de la delincuencia internacional, porque acá viene cualquier delincuente, cualquier sicario, cualquier narcotraficante, nadie le pide papeles, nadie le pregunta qué vienes. En mi gobierno implementamos el requisito del pasado judicial. Eso debería hacer el actual presidente. Si él no lo hace, nosotros ya hemos presentado una enmienda a la Constitución en ese sentido para que se vuelva a pedir el pasado judicial, para que se vuelva a dar seguridad en las fronteras ecuatorianas. Gracias, ingeniero, por habernos atendido a esta hora, muy claro en sus conceptos. Retornaremos con usted en los próximos días para tratar sobre las reformas constitucionales planteadas. Gracias, ingeniero. Muy buen día, una feliz Navidad y un muy buen año 2024. Qué gusto volver a saludarle y siempre a la orden. Igualmente una linda Navidad a usted y a todos los ecuatorianos. Gracias, ingeniero. Estuvo con nosotros el ingeniero Lucio Gutiérrez, expresidente de la República del Ecuador y actualmente asambleísta nacional. Seguimos en Cascabel Digital.